Bueno, empecemos. La clase de hoy vamos a estar haciendo un repaso así súper breve, ¿verdad? Breve, pero me suele extender un chiqui, de lo que son las estructuras isostáticas y de algo en particular que tenemos que tener en cuenta en la práctica de estructuras 2, ¿sí? Bueno, las estructuras isostáticas ustedes ya las conocen, las estuvimos viendo en estática, las estuvimos viendo en estructuras 1, ¿verdad? De repente desde estática a estructuras 1 hubo un salto en lo que era la dimensión o la contextura, ¿verdad?, de nuestras estructuras. Ahora en estructuras 2 queremos volver a dar un salto, queremos crecer más en tamaño de nuestras estructuras, y no solo en tamaño, sino también en no solamente hallar las tensiones de nuestras estructuras isostáticas, sino también hallar los desplazamientos, ¿sí? Eso es lo nuevo que vamos a abarcar con estructuras isostáticas en estructuras 2. Además, para el segundo parcial nosotros vamos a estar ya trabajando con estructuras hiperestáticas por fin, ¿verdad? Que ustedes saben que en la vida profesional, en la vida real, la mayoría de las estructuras son hiperestáticas, los edificios son hiperestáticos, o sea, las estructuras isostáticas son casos particulares, digamos. Bueno, lo que dice aquí el textito cortito es que generalmente las estructuras isostáticas están compuestas de pequeñas estructuras isostáticas, ¿verdad? O sea, en este caso, por ejemplo, tenemos esta barrita que tiene un apoyo de segundo género, uno de primero. Ustedes saben que cuando tenemos esta combinación, ¿verdad?, se trata de un biapoyado, por más de que no sea la típica barrita con sus dos apoyos, ¿verdad? Tienen que empezar a entender también ustedes que por más de que la barra no sea una barra recta, por más de que tenga estos quiebres, sigue siendo una sola barra y por tanto esto sigue siendo isostático, ¿sí? Lo mismo este triangulito que tenemos acá es un triarticulado. Vamos a ver un poquitito más adelante en las diapositivas a qué le denominamos triarticulado. Creo que ustedes ya ven en estructuras 1, pero nosotros vamos a hacer un breve repaso para poder como descongelar nuestro cerebro, ¿verdad?, y arrancar con todo la siguiente clase. Y bueno, las isostáticas pueden ser generalmente combinaciones de pequeñas isostáticas que los vínculos entre estas estructuras y al suelo deben estar bien definidos. O sea, esta vinculación, ¿verdad?, debe estar definida entre sí y lo mismo al suelo, porque todos sabemos que nuestras estructuras en qué se están sustentando en el suelo, ¿verdad? O sea, los edificios donde están con fundaciones transmitiendo sus cargas al suelo. Genial. Entonces, luego de haber dicho esto, les digo que nosotros tenemos que avanzar a través de las clases siendo capaces de reconocer las pequeñas estructuras isostáticas que forman una isostática más grande, ¿sí? O sea, para el segundo parcial eso nos va a ayudar muchísimo. Así que de a poquito tenemos que empezar a encontrar estas estructuras básicas en las estructuras isostáticas, ¿verdad? Ok, esto que dice acá ustedes ya saben, ¿verdad? Las estructuras planas que tienen cargas en su plano, ¿verdad? Avísenme nomás si no se ve el cursor porque varias veces ya me pasó eso. Se llaman pórticos, ¿sí? Y bueno, ahora sí veamos nuestras estructuras isostáticas básicas que ustedes conocen desde estática, pero que nos van a ayudar mucho en lo que es estructuras 2, porque vamos como descomponiendo nuestras estructuras en estas más simples, ¿verdad? Primeramente tenemos el empotrado, que ustedes saben que puede tener un lado empotrado, el otro libre. Indistintamente puede estar empotrado a la izquierda o a la derecha, es una barra empotrada. Eso nos lleva a tener un momento flector y una fuerza de dos componentes, ¿verdad? Sabemos que en realidad la dirección de esta fuerza no es conocida, pero para nosotros es muchísimo más fácil realizar el análisis en dos fuerzas, ¿verdad?, perpendiculares entre sí, y generalmente para mayor facilidad siempre usamos el análisis de una fuerza paralela a la barra y otra perpendicular a la barra, que a su vez es perpendicular a la primera fuerza de la que hablamos, ¿verdad? El biapoyado, que es lo que venimos hablando desde que arrancó, es la barra que conocemos todos, que tiene una articulación fija en uno de los lados, una articulación desplazable en el otro, la cual nos permite conocer ya la dirección de la fuerza, ¿sí? Una fuerza de dirección conocida, el sentido sí es lo que debemos determinar, pero por lo menos la dirección ya sabemos. No así con el lado izquierdo, no sabemos la dirección de la fuerza, pero nuevamente hacemos la descomposición en dos componentes de fuerza que súper bien, ¿verdad?, nos ayuda muchísimo. Y la fuerza de dirección conocida que ya veníamos hablando. Bueno, el triarticulado
que es lo nuevo que normalmente no vemos tan así, pero que acá en estructuras 2 usamos mucho. Es una estructura isostática básica también, compuesta por articulaciones fijas en sus extremos, y esas dos barras están unidas entre sí con un extremo articulado, ¿sí? Y sigue siendo isostática, ¿ok? Y es una de las isostáticas básicas. Así que estas tres estructuras, a partir del día de hoy, ustedes tienen que empezar a mirar las estructuras isostáticas y poder identificar la presencia de triarticulados, la presencia de biapoyados, la presencia de empotrados o voladizos, como se les suele llamar. Lo que sí, yo sé que ustedes, y más todavía porque vienen de estructuras 1, hacen mucho lo de utilizar la fórmula para poder averiguar si una estructura es isostática. Yo no tengo problema en que usen esa fórmula, ¿verdad? Pero les va a facilitar un poco más y les va a dar más sensación de seguridad si ustedes son capaces de ver estas mini estructuritas. Y aparte, otra cosa es algo muy importante, que todas estas estructuras unidas no pueden estar unidas porque sí nomás o de cualquier manera, ¿verdad? Ustedes desde estática conocen el concepto de la inestabilidad geométrica, ¿verdad? Y todos esos puntos que hacen que una estructura sea móvil, o sea, que una estructura se pueda desplazar cuando yo le aplico una fuerza en cierta dirección, cierto sentido, ¿verdad? Esas estructuras móviles son así, XX prohibidísimas, ¿sí? En la vida y en todas partes, en estructuras 2, en estructuras 3 y en todo, ¿sí? O sea, siempre nosotros, a partir de ahora, debemos tener una estructura enfrente y analizar si es móvil, si es isostática o si es hiperestática, de qué grado, ¿sí? Pero tener esa capacidad de decir, ok, esta estructura es o no móvil, porque nos va a servir muchísimo para lo que es el segundo parcial, ¿sí? Bueno, continuando con el triarticulado. El triarticulado en sus extremos, ¿verdad? En sus fuerzas externas, tiene dos componentes en cada extremo y interiormente, ¿verdad? O internamente, mejor dicho, también tenemos las componentes en este nodo, como quieran llamarle, pero estamos hablando nada más de las fuerzas externas, ¿verdad? Por eso nada más no le tenemos en cuenta el nodito. Bueno, algo que ustedes saben más de memoria, ¿verdad? O si no, no estarían aquí, tuvieron que haber pasado estática, ¿verdad? Que una estructura está en equilibrio si la suma de todas sus fuerzas da un vector resultante igual a 0. Lo mismo de los momentos, ¿verdad? En general tenemos estas ecuaciones, que son las que hasta ahora nos permitieron hallar en las estructuras isostáticas las tensiones, ¿verdad? La ecuación de equilibrio de las fuerzas horizontales igual a 0, de las fuerzas verticales igual a 0, y la ecuación de equilibrio de los momentos, ¿sí? Que ustedes saben puede ser de todo el conjunto de mi estructura o de partes de mi estructura. Ok, para esta partecita voy a ver si puedo abrir Paint, porque les quiero explicar algo. El año pasado me di cuenta que no fui muy clara con lo que les dije, o sea, porque cuando alguien está diciendo algo que ya conoce, se entiende perfecto para esa persona, pero alguien que está empezando a cursar estructuras 2 no va a entender por qué estamos hablando de la dependencia lineal después de hablar de un biapoyado, ¿verdad? Voy a revisar nomás si... Ok, perfecto, no hay ninguna consulta. Bueno, ¿por qué vamos a reforzar así muchísimo la idea de evitar la dependencia lineal? Como habíamos hablado al inicio, nosotros en estructuras 2 programamos con un software que se llama Scilab, ¿sí? Okay. ¿Qué hacemos con las estructuras nosotros? Trabajamos de forma matricial, ¿sí? Si no le querían a las matrices, llegó el momento de despertarse y amarles, ¿verdad? Porque nos simplifican la vida de amares, ¿verdad? A partir de ahora las matrices van a estar bastante presentes en su vida, en especial cuando se trate de estructuras grandecitas. Bueno, ok. ¿Y por qué dependencia lineal? Bueno, lo que pasa es que antes, cuando nosotros en estática o en lo que sea, perdonen por el pulso horrible, ¿verdad? Pero teníamos una estructura, una estructurita, ¿sí? Por ejemplo, ¿verdad? Así, teníamos una fuercita P, ese ya me salió muy feito. Teníamos una fuercita P acá, ¿verdad? Y nosotros queríamos calcular nuestras reacciones, por ejemplo, ¿verdad? Hacíamos sumatoria de momentos, sumatoria de momentos igual a 0, ¿verdad? Y hacíamos P por esto, lo que sea, ¿verdad? Pero metíamos todo de un mismo lado, ¿verdad? O sea, decíamos, qué sé yo, si hacemos sumatoria de momentos acá, vamos a tener
esta vertical 2, ¿verdad? Y tenemos tal cosa, vertical 2 por L menos P por L2, ¿verdad? Lo que sea. ¿A qué es lo que quiero llegar, verdad? Que nosotros en estructuras 1, en estática y todo eso, hacíamos todas esas sumatorias e íbamos trabajando manualmente con esas ecuaciones. Pero siempre buscábamos lo ideal, que es que de una ecuación yo ya obtenga alguna incógnita, ¿verdad? Alguna reacción, algo que es desconocido para mí. Y tenemos que seguir con esa línea. ¿Pero por qué? Nosotros vamos a trabajar con la ecuación AX más B igual a 0. Esto vamos a profundizar la clase que viene, no se preocupen. Pero básicamente mi matriz A es mi matriz de reacciones, ¿sí? Mi matriz X, un color que se vea, son mis incógnitas, ¿sí? Y mi matriz B son las cargas. No sé por qué, así, C, cargas. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque ahora nosotros vamos a trabajar por separado cómo afectan las reacciones de cómo afectan las cargas. Nosotros sabemos que si esta P es igual a 100, esta B2 no va a ser igual que si esta P es igual a 50, ¿sí? Pero la existencia de una reacción en esta zona de la estructura va a ser, va a estar siempre. El valor sí va a depender del valor de mi carga. Pero esa reacción va a estar presente ahí siempre que se cargue la estructura, ¿sí? No sé si estamos entendiéndonos todos. Ok, lo que nosotros hacemos es convertir esto a matrices. Entonces, ¿por qué es tan importante hablar de la dependencia lineal? Porque lo que hacemos nosotros para despejar esta X, teniendo en cuenta de que son matrices, es decir, que X es igual a la inversa de A, ¿sí? Por T menos B, ¿sí? Así. Bueno, el tema es que no sé si ustedes se acuerdan que para poder invertir una matriz no teníamos que tener ninguna fila de ceros en nuestra matriz. Y si hay alguna dependencia lineal, ¿sí? Va a haber una fila de ceros en mi matriz porque una ecuación va a ser resultado de la suma de otras ecuaciones, ¿sí? Entonces nosotros no podemos permitirnos siquiera tener una dependencia lineal en nuestra matriz A. Sí, la matriz A va a ser una matriz cuadrada, qué sé yo, compuesta con números 2, 1, 0, ¿verdad? Pero ustedes saben que el software, para poder invertir la matriz, lo que hace es diagonalizar. Entonces, ahí está el problema, ¿sí? Si encuentra una fila de ceros, ya no va a poder invertir la matriz. Y al no poder invertir la matriz, Scilab es una herramienta poderosísima. Es una herramienta que a mí me va a decir, ¿sabes qué? No te puedo invertir la matriz porque tu matriz es singular. Tiene una fila de ceros, arréglatelas. Pero no me va a decir dónde está mi fila de ceros o cuál es mi ecuación, que es una combinación lineal. Y yo ya perdí 30 minutos en el examen haciendo mis ecuaciones y no sé ni cuál es la dependencia a quién, ¿verdad? Y entro en un cortocircuito, ¿verdad? Yo les digo que pasó un montón de veces. Entonces, por eso es que nosotros les instamos tanto a evitar la dependencia lineal. Les voy a mostrar rápidamente con esta mini estructurita, ¿verdad? Nuevamente tratar de ver siempre las estructuras básicas dentro de una isostática, ¿sí? Este es un triarticulado y este es un biapoyado. Una vez que un nodo forma parte de una isostática, ya actúa como un, comillas, apoyo de segundo género, ¿sí? O sea, ya da doble reacción de ese lado. Por eso es que esto es como un biapoyado, ¿sí? Bueno, si nosotros empezamos a trabajar solamente con las reacciones, porque como les había mostrado en mi Super Paint con Super Pulso, ¿verdad? Trabajamos las reacciones por un lado, las cargas por el otro. ¿Por qué? Para hablar de una generalidad. Porque estas reacciones siempre van a existir en mi estructura. El valor de estas reacciones ya dependerá de la forma en la que yo cargue mi estructura. Con una carga lineal de 100, con una carga puntual en medio de la barra 3. Eso ya depende de cómo la estructura esté cargada, pero estas son las reacciones que la estructura va a tener ante una carga. De repente una de las reacciones puede ser 0, por ejemplo, pero eso no implica que esa reacción no existiría
si es que se cargase de forma diferente a la estructura. No sé si me explico. Interrúmpanme nomás si es que se están perdiendo un chico. Y como les digo, yo creo que todas estas ideas van a reforzarse cuando hagamos un ejercicio de verdad, no así una muestra. Pero hoy tenemos que, como les digo, descongelar el cerebro y así, híjolete, ¿verdad? Enfrentarnos a la realidad de calcular cosas un poco más complicadas, enfrentar otro método de cálculo, enfrentar nuevos desafíos, ¿verdad? En fin, estas son las reacciones que tendría externamente mi estructura. Si descompongo un poco más, estas son las reacciones externas y las internas, ¿sí? Nunca, 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 por favor, se olviden de que acción y reacción, ¿verdad? O sea, no pongan el mismo sentido las cosas, corroboren 10 veces lo que hacen, o sea, realmente yo les entiendo muchísimo. Cuando yo rendía los exámenes era un manojo de nervios, ¿verdad? Pero lo que más uno necesita, especialmente en un examen de estructuras, es paz, tranquilidad, ¿verdad? Analizar, centrarse y concentrarse así un montonazo, porque el error está ahí súper oculto y cualquier desconcentración mínima hace que se arrastre para todos lados, ¿verdad? Nosotros tratamos de evaluar de una manera en la que un error al principio no haga que el ejercicio valga cero, ¿verdad? Tratamos de ser bastante condescendientes con ustedes y considerar las distracciones como no una falta de conocimiento, sino como lo que son. Pero en fin, sigamos. Reacciones externas, reacciones internas. Fenomenal. Si yo, por ejemplo, soy una persona, y admito que soy una persona que no gusta de trabajar con sumatoria de momentos, tengo que empezar a cambiar esa situación, porque la sumatoria de momentos generalmente es la que más nos ayuda a obtener una incógnita de una, ¿verdad? O a saber ya el valor de esa incógnita de una. Porque a mí me encanta trabajar con sumatoria de fuerzas porque me parece lo más fácil, porque no se involucra al brazo, ¿verdad? Al brazo de palanca. Es así, esto más esto menos esto, ¿verdad? No hay ningún por, no hay ningún nada que me distraiga o me haga fallar más, entre comillas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo digo, ok, voy a trabajar toda la estructura con sumatoria de fuerza en X? Voy a irme barra por barra haciendo la sumatoria de fuerza en X, X2 más X6. Me voy al nodo, ¿verdad? Del nodo que tiene así 50 incógnitas. Yo me voy al nodo, hago sumatoria de fuerza en X, menos X6, menos X8, menos X10. Me voy a la barra 3, más X4, más X10. Disculpen, algo que no les mencioné es los sentidos positivos para nosotros. Creo que son los sentidos que vienen tomando desde estática y estructuras 1, pero les vuelvo a recordar, derecha y arriba son positivos, ¿sí? Derecha, arriba y giro antihorario, ¿sí? Esas son las condiciones positivas para nosotros. Genial, por eso es X4 más X10, ¿verdad? Ambos están a la derecha. La barra 2 tiene X8 sola, ¿verdad? Genialísimo. Y la ecuación 5 voy a tomarle el sistema, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que cuando nosotros estamos generando nuestras ecuaciones podemos tomar el sistema, una barra o un conjunto de barras como ser la barra 1, 3, por ejemplo, ¿verdad? Que nos puede ayudar muchísimo si nosotros conocemos o consideramos de una forma simplificante, no sé si esa palabra existe, pero acabo de inventar, si es que no existe, la estructura. Ok, genial, X2 más X4. ¿Qué pasa con estas sumatorias de fuerzas en X que aparentemente se obtienen de forma súper rápida, son súper geniales, son súper fáciles de armar? Si yo hago un análisis profundo, obviamente estas ecuaciones están hechas súper de propósito, puedo darme cuenta que E5 es combinación lineal de las primeras 4 ecuaciones. ¿Se acuerdan más o menos del concepto de combinación lineal? Que básicamente esa ecuación es función de las otras ecuaciones. Estas f's que están acá pueden ser un número cualquiera, ¿sí? Pero en este caso está hecho de propósito que ese número sea 1. O sea, la ecuación 5 es igual a la suma de las demás ecuaciones, ¿sí? O sea, si yo pongo esto escrito, a ver, ahí puedo empezar a tachar las cosas. X6, X8, X10. Y me queda que E5 realmente es igual a la suma de las demás ecuaciones, ¿sí? O sea, estamos fritazos. Pasó media hora de examen, yo me maté haciendo mis ecuaciones para hallar mis reacciones y feroz combinación lineal, quiero llorar, mi mundo se cae a pedazos, den más tiempo porfa, ¿verdad? O sea, es así un caos total que queremos prevenir desde el primer día de clases. Por eso, aparte de mostrarles las isostáticas simples, les mostramos siempre esto.
Y como ya les había mencionado, los profes yo sé que muestran lo mismo pero abarcando de forma diferente. Así que yo les recomiendo siempre mirar las clases también de los otros profes. Bueno, evitar la dependencia lineal, ¿sí? La dependencia lineal porque va a cerrar una línea de mi matriz de reacciones y va a hacer que yo esté completamente en la ruina, triste, sin consuelo, todo mal, ¿verdad? Ok, lo mejor es utilizar ecuaciones de las cuales ya se puedan obtener una incógnita, ¿verdad? No siempre es posible, es conveniente evitar utilizar ecuaciones que puedan generar combinación lineal, ¿verdad? El año pasado les dije esto y les juro que así suena la oración, ¿verdad? ¿Cómo evitamos la dependencia lineal? Evitándola, ¿verdad? Pero no, justamente por eso mostramos un ejemplo, ¿verdad? Evitamos evitando, pero acá, por ejemplo, de esta ecuación yo ya puedo sacar x8. Entonces yo ya me aseguro de que esta ecuación no me puede generar una dependencia lineal porque esa ecuación está trabajando por sí sola. No está dependiendo del resultado de otra ecuación para poder dar el resultado de esa ecuación. O sea, no sé si me explico, ¿sí? Sobre esta barra 2, como se trata de un biapoyado, yo ya puedo con las tres ecuaciones de la estática averiguar estas tres reacciones, ¿verdad? Tener estas tres reacciones. Entonces, lo que a mí más me conviene es empezar con la barra 2. Pero otra cosa que dice aquí, ¿verdad? Y algo demasiado importante, y quiero que se graben así en la cabeza 10 veces, que no a todos se nos ocurren las mismas ecuaciones, y mucho menos en el mismo orden, ¿sí? Todas las ecuaciones son correctas siempre que uno plantea adecuadamente y conduzcan al resultado con la eficiencia que nosotros estamos buscando, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Significa que a mí no se me va a ocurrir la misma ecuación que a Andrea, ni a Paula, ¿verdad? A Andrea se le puede ocurrir primero trabajar, por ejemplo, vamos un poquito atrás, con el sistema, ponele. A Paula se le puede ocurrir trabajar primero con el triarticulado 1,3, ¿verdad? Porque si el triarticulado es una isostática básica, significa que yo con las ecuaciones de la estática puedo descifrar todas las reacciones de esa isostática básica, ¿sí? Trabajar con ese triarticulado, por ejemplo, sacar todas las reacciones externas y luego pasar a lo que es la barra 2 o luego enfrentarme a lo que es el sistema, ¿sí? Por ejemplo, a Paula y a mí se nos ocurre empezar con la barra 2, ¿verdad? Pero a mí se me ocurre primero la sumatoria de fuerza en X, luego la sumatoria de momentos en el no y luego la sumatoria de fuerza en Y. A Paula se le ocurre primero la sumatoria de momentos, luego la sumatoria de fuerza en Y y luego ella quiere pasar al sistema, no quiere continuar acá. Está bien, ustedes pueden plantear las ecuaciones como quieran, como se les sea más fácil, ¿sí? Lo que sí yo les recomiendo, todos les recomendamos, es trabajar con ecuaciones que me devuelvan resultados inmediatos. No hacer de lo posible. Ahora, hay estructuras donde no se puede, sí o sí tenemos que de dos ecuaciones se obtienen dos incógnitas, no de una ya se obtiene una. Pero vamos a ir reforzando todo esto a medida que avanzamos en las clases. O sea, como les digo, no pretendan hoy ya salir así, híjolete, ¿verdad? Yo ya sé todo de estructuras 2, para nada. Estamos empezando a gatear recién en la super aventura que involucra esta materia. Pero nosotros siempre les damos el mayor de los éxitos y sepan que en nosotros van a encontrar un acompañamiento impresionante, ¿verdad? Así que por favor les pido nuevamente, no tengan vergüenza de consultar, no tengan vergüenza de pedir ayuda, de traernos las cosas. Nosotros habilitamos también tutorías semanales, pero pueden escribir en el grupo. Si escriben en el grupo, muchísimo mejor. Ahí estamos, 3 auxiliares, 2 titulares, ¿verdad? O sea, genialísimo. Si son un poco más tímidos, pueden escribirnos a nosotros personalmente. Nosotros le vamos a responder ni bien tengamos un tiempito, ¿verdad? O sea, nosotros estamos súper abiertos a todas las consultas de ustedes. Y hablando de consultas, yo no sé si tienen alguna consulta de lo que vimos recién o alguna consulta del manejo de la cátedra, algo que quieran contarnos, ¿verdad? A todos. Y yo les animo a perder el miedo a consultar frente a los demás por demasiados motivos. El primero, porque yo soy demasiado abierta con las consultas, no tengo ningún problema de que me pregunten 100 veces lo mismo, y si 100 veces no se entendió, vamos a tratar que la 101 se entienda. Y otra cosa, Profe, sí, me asustaste. Decime. perdón. Vos habías dicho que en la práctica vamos a hacer lo de Scilab y Sí. también ejercicios, o como eso puedes repetir. Realmente nosotros en la práctica, como nuestra hora es cortita, ¿verdad? Tenemos una hora más cuando hacemos virtual, trabajamos solo la parte de Scilab, ¿sí? No hacemos ejercicios a mano. Pero los exámenes son a mano y aparte laboratorio, ¿verdad? Sí, los exámenes son a mano y con Scilab también.
Generalmente los exámenes con Scilab son virtuales, ¿verdad? Para que todos estemos tranquilos, cómodos en nuestras casas, con nuestras compus y sin miedo a que, no sé, que se nos acabe la energía en la facu, que se nos acabe en nuestra casa nomás, bola. No, no se preocupen con ese tema de la energía, que nosotros tenemos un manejo muy, muy formidable por esa parte, ¿verdad? Por cierto. Y aparte está sí el examen, que siempre es presencial, la parte teórica, que sí ustedes rinden a mano con los profes de teoría, ¿verdad? Chan, chan. Pero bueno, ese es un desafío muy grande esta asignatura. Y otra cosa que no les dije, el año pasado también se me pasó, es que el libro de cátedra es el libro del ingeniero Volta, sí. Ese libro ya no se comercializa, ya no se vende, pero hay un ejemplar varios ejemplares en la biblioteca si quieren prestar. Podemos hablar cuando deje de grabar de cómo conseguir, creo que hay en PDF también ya, ¿verdad? Pero yo les recomiendo que usen como un refuerzo ese material. Muchas personas tratan de ignorar más el libro, ¿verdad? Pero realmente es un refuerzo interesante. De repente tiene algunas palabras o algunas formas de expresarse un poco complicadas, ¿verdad? Pero es un refuerzo interesante, tiene muchos ejercicios interesantes, tiene ejercicios en los que nosotros nos solemos basar para los exámenes en la práctica, ¿verdad? Entonces yo les recomiendo que si pueden usarlo un poquitito así de base, o cuando no entienden algo, leerlo, usen, ¿verdad? Nosotros no tenemos un ejercitario, como les había mencionado al inicio, ¿verdad? Nosotros lo que hacemos, sí, es ofrecerles los 3 ejercicios que damos a cada semana. Entonces, ustedes conmigo ven un ejercicio, pero tienen resuelto, disponible y encima grabada la clase, ¿verdad? De los ejercicios que realizan los profes. Entonces, ahí ustedes pueden, ¿cómo se llama? Ejercitarse, ¿verdad? No, en el aula virtual no está el libro porque nosotros no podemos distribuir el libro en PDF, ¿verdad? Por cosas que no tenemos el permiso del profe Volta. Pero yo sé que anda corriendo a saber siempre. Se rinde teoría, pero no es teoría si pregunto qué es una estructura isostática, sino son ejercicios a mano, ¿sí? Es así, ejercicios a mano, resolver a mano las cosas. De lo que sí hay un ejercitario es de la parte isostática fundamentales que ven a finales de primer parcial. Ese es el único que tiene ejercitarios, un ejercitario que había preparado el ingeniero Max cuando era auxiliar. Después el resto sí es de lo que vamos dando en las clases. Ustedes tienen disponibles los temas de años anteriores ahí si quieren resolver. Mucha gente hace lo de resolver a mano, y con Scilab los ejercicios me parece buenísimo porque ahí ejercitan las dos cosas que necesitamos para esta materia. Y eso, ¿verdad? Yo no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Creo que puedo dejar de grabar para que no sea tan largo este video y podemos continuar con las preguntitas.